Bueno, las impresiones que me dejan estas lecturas que acabamos de ver pues en la materia de pedagogía general tienen que ver básicamente con la reflexión sobre mi labor docente. Yo soy docente de educación física de el distrito aquí en el ámbito público en la capital. Trabajo ya 7 años como docente de escuela básica y media, que es básicamente los niños que terminan todo su bachillerato y van a iniciar su universidad. Em, este discurso pues de la educación tradicional creo que lo llevamos repitiendo como profesores ya desde que estaba en en el pregrado. Bueno, el tema de la transmisión de contenidos, el tema de la memoria, el tema de la repetición, que muchas veces pues es defendido por algunos profesores, sobre todo de las áreas de matemáticas, de las ciencias duras, pero por otro lado, pues es muy criticado en el tema de la escuela nueva y em, más en la educación activa. Em, pero específicamente todavía, como se ve en muchos casos, y sobre todo en las lecturas que hicimos, está presente la educación tradicional. Los chicos siguen aprendiendo de memoria, todavía con métodos bastante ortodoxos, con métodos excesivamente de transmisión, y lo vemos pues también en el documental. Eh, Básicamente los chicos en general eh, tienen que ocuparse de una gran cantidad de materias. En mi caso, en mi colegio donde laboro son 13 materias y generalmente tienen ellos que aprobar todas, y todas se ven de forma fragmentada, de forma separada. Los chicos ven encasillada la matemática, ven encasillada la biología, ven encasillada las ciencias sociales, ven encasillada la educación física, ven encasillada de forma como tal empaquetados, como se ve también pues en los documentales y en la película de Wall. Y lo que hacen es repetir los contenidos que los profesores quieren transmitirles. Em, Hay varios casos y varias anécdotas que me recordaron pues todo lo que vivimos, todo lo que, perdón, todo lo que vimos como tal en esos documentales, y lo que leí. En, en general pues de los estudiantes de Barbiera y la propuesta de Iván Illich, eh, de cómo es escolarizar la sociedad y em, cómo realmente cuál es nuestro papel de docentes, pues me inquieta mucho sobre todo una anécdota que viví em, sobre un estudiante que perdió el año, faltándole un año para cumplir su título de bachiller para poder ingresar a la universidad, y de las 13 materias que aprobó, eh, todas en niveles altos y superiores. Hubo una que perdió es matemáticas, y en el consejo de profesores decidimos que todos los profesores, a excepción del profe de matemáticas, que debería dársele una oportunidad para aprobar el año, porque en la visión que tenemos la mayoría de profesores, a excepción del de matemáticas, el estudiante era muy bueno. Pero para el profesor de matemáticas no cumplía con los requisitos para pasar, y el sistema de promoción exigía que tenía que haber unanimidad entre los profesores. Por lo tanto no se podía, perdón, por lo tanto no se podía promover. Eh, la discusión pues se centró también en el tema de lo que está escrito en ese sistema de evaluación de promoción,
los requisitos para poder promoverlos. Y fue una discusión larga, porque como ese caso hubo varios. Y, y cuando llegaron los exámenes de estado, que fue después de que se reprobara al estudiante, los exámenes de estado pues son las pruebas que hace el país a todos los estudiantes bachilleres que ya están terminando su educación media para ver qué tal lo hicieron. Su promedio en matemáticas fue exactamente igual que los demás compañeros que sí aprobaron matemáticas. Entonces, pues quedan muchas inquietudes ahí en el aire de que realmente qué es lo que se está enseñando en cada materia, en matemáticas, en español, en inglés, si realmente se está coincidiendo con lo que se está, se están enfrentando los estudiantes en su examen de estado, con lo que se van a enfrentar en su vida, qué tan distante está eso de la realidad que ellos van a salir a enfrentar. El debate pues se dio pues en muchas formas y en definitiva ese estudiante terminó perdiendo el año, pero queda mucha frustración en ese tema. Eh, qué tan descontextualizados estamos, así como la maestra eh, que detestaban los estudiantes de Barbiera. eh, Porque realmente se llega a esa impotencia de poder saber qué es lo que nosotros de lo que nosotros podemos dar como docentes en un sistema que, como dice Iván Illich, reproduce las desigualdades sociales y no como nosotros pensamos que como docentes contribuimos a lo contrario, pero no es así. Seguimos como tal aportando a ese tipo de desigualdad, a ese tipo de opresión, a esas relaciones de poder. em, que mantienen esa gran desigualdad, esas brechas sociales tan amplias que hay en este país y en América Latina, porque como en el documental de Panzazo, esas realidades no distan mucho de lo que pasa aquí en Colombia. Las inversiones tan altas, los costos tan altos en educación, que en más del 90% se van en sueldos, en los sindicatos, tampoco tan poco porcentaje de eso en infraestructura y el volumen en general pues de dinero resulta altamente costoso con relación realmente a la calidad. Este tema de la calidad pues es un poco discutible, pero en general estudiantes que desertan del colegio, estudiantes que no reciben una buena educación, eh, y que en definitiva se siguen preparando para mantenerse en sus capas sociales, alimentando las capas sociales superiores. em, y que pareciera en la crítica de Iván Illich que realmente eh, nosotros dentro del sistema de escolarización no vamos a cambiar en nada ese sistema y que lo que creemos es que realmente simplemente lo que se necesita es cobertura y que si un niño con tal de que ingrese a la primaria ya está haciendo algo por la sociedad, eh, damos por hecho precisamente eso, que lo importante es la escolarización. Eh, yo, por ejemplo, en mi pregrado me di cuenta que realmente es muy difícil realmente con el cartón obtener más oportunidades. En el documental de México no se sabía cuántos docentes hay, no se tenía esa cifra y es algo increíble. Se vuelve un negocio como tal y la educación, las universidades ofrecen las licenciaturas, pero realmente no hay estudios de dónde salen los profesores, qué van a hacer, cómo lo hacen, etcétera. Y, y ya. Y yo cuando terminé mi pregrado en la universidad y que fui graduado como licenciado, terminé muy frustrado precisamente por eso, porque sentí que me vendían un cartón muy contextualizado en la realidad. Yo ni siquiera en mi grado invité a mi familia, ni supieron que me gradué, porque realmente estaba muy decepcionado.
tenía compañeros que hicieron conmigo la licenciatura y, y yo era pues de esos estudiantes que creía que estudiando, leyendo y preparándome iba a obtener más oportunidades de empleo y no fue así porque ya había compañeros que antes de que obtener ese título ya tenían ganados puestos eh, en colegios que eran sedes de la universidad. Em, ya tenían trabajos, ya tenían posiciones sociales, compañeros que ya tenían puestos cargos directivos. em, Algunos, como digo, pues no no, no tenían ese referente de conducta que yo tenía sobre el tema de la preparación, de la lectura, etcétera. Y por el contrario, pues en definitiva darme cuenta de que no, definitivamente también incluso hasta el pregrado no te garantizaba que ibas a tener una buena educación. Em, Teníamos una materia como tal aquí que me hace recordar precisamente la lectura del oprimido de Paulo Freire, eh, en donde pues se prestó el debate muchas veces de que realmente si Freire era pedagogo o no, y fue con el profesor Flores por el tema que él hizo con todos los campesinos y cómo él abordaba la educación de ellos a partir del universo vocabular y cómo entraba en ese proceso para hacerlos conscientes de su propia liberación y su condición de oprimidos. Y, y realmente coincidía mucho con Iván Illich en el tema de que hay otros medios para poder educar. Y de por sí Iván Illich lo reconoce ahí en su libro con la labor que hace Paulo Freire con los campesinos y las propuestas que él hace también del emparejamiento académico y propuestas salidas del contexto de escolarización, de cómo se puede preparar la gente y uno se da cuenta realmente en esos momentos de que sí, yo en el momento en que recibí el cartón pensaba, o bueno, antes de recibir el cartón pensaba que ese era el camino correcto para poder preparar y aportar mejor a la sociedad, pero habían muchos otros caminos fuera del tema, fuera de la escolarización que contribuían mucho más al cambio social. Y solo que aquí en el tema de Iván, de Paulo Freire, para mí me inquietaba mucho el tema de la violencia. Él tenía una frase que no compartí nunca con Paulo Freire, y es el que él aceptara que la violencia de los oprimidos puede instaurar el amor, como lo dice en su libro de Pedagogía del Oprimido, lo cual no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia por ser colombiano, por haber vivido la violencia. Yo tuve cuando chico, caímos en una pesca milagrosa de un grupo armado que casi matan pues a mi familia. Y la historia como tal, así ha sido la de muchos colombianos que se ha repetido por el tema de, por un lado, los paramilitares y el gobierno desterrando, despojando, eh, el tema de la corrupción, y por otro lado la gente que toma la vía de las armas para tomar el poder y derribar como con el tema del Che Guevara, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, em, que acá pues instauraron las guerrillas y que de alguna forma se justificó em, en la liberación por el medio de las armas. No estoy de acuerdo con ninguna forma de la violencia y no creo en esa frase de Paulo Freire de que la violencia del oprimido sí puede instaurar el amor. Creo que los ciclos de la violencia, independientemente de donde provengan, se siguen alimentando más violencia.
Mm, en general yo creo que deja mucho por reflexionar este tipo de documentos que dan para un video pues mucho más largo. Lo privado, eh, lo privado versus lo público, eh, los sistemas de evaluación, la jornada completa que aquí se está implementando, qué tan importante es la jornada completa, eh, el papel de nosotros, los docentes dentro de la escolarización, eh, los medios de educación formal, no formal, informal, dentro del desarrollo de la sociedad, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que se pueden abordar que son bastante interesantes y que en todos pues puede dar una mirada que pues me despierta mucho más el interés para reflexionar acerca de mi labor.